Los problemas de la vista crearon el arte moderno. Este punto es una teoría que resalta los distintos problemas visuales que artistas que realizaban pinturas, sus problemas ópticos devinieron en que hicieran obras muy particulares y por eso su punto de vista influyó en la historia del arte para crear el modernismo. Veamos algunos ejemplos. William Turner. Él aparentemente lograba estos bellísimos paisajes a través de sus cataratas, mientras que otras personas aseguran que esto se debe a la gran cantidad de ceniza volcánica que había en esa época que se acumulaba en el ambiente. La verdad es que no se está muy seguro del tema. Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo. Su obra estuvo marcada en un momento determinado por la aparición de cataratas. Empezó a notar cambios en la percepción de los colores. Después de que lo revisara un doctor, se dio cuenta de la visión casi nula de su ojo derecho y la afección de su ojo izquierdo. Edgar Degas, pintor y escultor francés, también impresionista. Antes de los 40 años comenzó a notar una luz brillante que le molestaba, iniciándose así su progresiva pérdida de visión. En un inicio se le diagnosticó una inflamación de los corioides, que es una membrana en el ojo. Sin embargo, otras personas sugieren que padeció una degeneración macular, es decir, otra enfermedad en la vista. Van Gogh. Van Gogh es todo un caso porque hay muchísimos estudios acerca de las enfermedades que padecía, y en este caso, sus problemas de la vista. Hay estudios que definen que era daltónico, mientras que otros dicen, por ejemplo, que sufría xantopsia, que es una alteración de la percepción de los colores que hacía que todo lo que veía Van Gogh tenía un color amarillento, mientras que otros aseguran que el problema de la vista radicaba en la ausencia de los receptores de color rojo. Y efectivamente, si vemos los nombres que acabamos de mencionar, nos damos cuenta que fueron de los personajes más influyentes para la creación del arte moderno. Ya no existen los artistas heteros. Esta entrada del iceberg hace referencia a una creencia popular que dice que Jackson Pollock fue el último gran artista heterosexual, porque según esta teoría, después de él el arte se volvió gay. Como te habrás dado cuenta, la mayoría de los grandes artistas del pasado son hombres, pero realmente dudo que todos, o siquiera la mayoría de ellos, fueran heterosexuales. Porque no es que sea una regla ni nada por el estilo, pero encontramos muchos casos que sí fueron así. Y es que la mayoría de las veces la gente dedicada a las artes es la que más experimenta, ya sea con consumir sustancias, con su sexualidad o con los límites de la moral de la época. Y es por eso que te aseguro que una buena parte de los artistas de la antigüedad eran al menos bisexuales, como es el caso de Caravaggio, o netamente homosexuales como Miguel Ángel o Leonardo, eso poniendo los ejemplos más conocidos. ¿Cuántos más no se nos han escapado con el paso de la historia? Por lo que podemos asegurar que este punto del iceberg no está en lo cierto. La Rule 34 existía antes de Internet. Si has estado el suficiente tiempo en esta tierra y sobre todo, si has estado el suficiente tiempo en Internet, no tardarás en darte cuenta de la existencia de la Rule 34 o Regla 34. Esta es una supuesta regla de Internet que supone que no existe algo en Internet del cual no se haya hecho ya una versión porno de esta. Esto lo podemos consultar en la página de Regla 34, el cual si eres mayor de 18 años y entras por curiosidad te darás cuenta de que esto es cierto. Pero bueno, ¿qué pasaría si te dijera que la Regla 34 existía aún antes del mismo Internet? Pues la realidad es que es así. Este punto del iceberg necesitaría su propio video para explicar toda la historia del porno. Es más, házmelo saber en los comentarios si te llama la atención este tema para que haga un video especial sobre eso. Uno de los ejemplos más claros de esto son las llamadas Tijuana Bibles, que son caricaturas con contenido explícito de los personajes más populares de la época de los años 20 y 30. Es decir, estas por lo general eran parodias eróticas o de plano de historietas populares del periódico, en donde personajes como Popeye o Olivia ya desde hace unos 100 años atrás eran profanados. Ya sabiendo este punto de la existencia de las Tijuana Bibles, no se nos hace raro saber que el co-creador de Superman, Joe Shuster, a consecuencia de una mala racha económica que sufrió en los años 50, decidió usar su habilidad para dibujar para hacerse dibujante de arte erótico. Algunos de estos dibujos basados discretamente en el Hombre de Acero. Ahora entendemos por qué se llama Hombre de Acero, ¿eh? Habacuc Perro.
16 de agosto de 2007, Galería de Arte Códice, en Managua, Nicaragua. Se inaugura la exposición número 1. Hay varias cosillas de arte contemporáneo por aquí y por allá, pero todo el público fue por lo siguiente: 2 cuerdas que atan a un perro desnutrido, cuyo destino es inanición en directo, frente al público. La obra es de Guillermo Vargas, Habacuc. Poco tiempo pasó para que ese Internet de 2007, junto con asociaciones en defensa de los animales a lo largo y ancho del planeta, protestaran. Internet se llenó de bitácoras contra el artista pidiendo su retirada, y todavía hoy la gente odia a Habacuc por ser el artista que dejó hambre a un perro en un performance. Que es una fama muy poco grata, pero es una fama que el propio artista se ha encargado de mantener viva. Y es que él jamás confirmó cuál fue el final de su obra, si el perro o no. Es que de un día para otro el perro desapareció y todo acabó. Pero antes de que odies a Habacuc, enciendas tu antorcha en contra de él y empieces a funarlo en Twitter, antes de eso hay que preguntarnos, ¿en realidad hizo lo que hizo? Habacuc es un artista de arte político. La inspiración de esta obra lo cuenta en su blog. Este proyecto parte del hecho ocurrido el viernes 11 de noviembre del 2005, en la provincia de Cartago, Costa Rica, en la cual un adicto indigente de origen nicaragüense llamado Natividad Canda fue devorado por 2 perros mientras era filmado por la prensa, en presencia de policías, bomberos y el guarda del lugar. Con esta exposición, lo que pretendo es llevar a un espacio artístico las reacciones y comportamientos similares a lo ocurrido con Natividad Canda. ¿Y cómo se supone que iba a ser eso? Cabe preguntarnos. ¿Cómo iba a llevar la indiferencia de las cámaras ante la muerte de un indigente? Pues verás, la verdad es que por eso Habacuc no nos dijo si el perro realmente murió o no. Pero siéndote sincero, yo te diré que la verdad es que nos troleó, porque hizo que nos indignáramos, que se llenara internet y televisión de notas de gente rasgándose la camisa para defender a ese perro sin saber si realmente está muerto o no. Y es que para empezar, el día que se expuso, no fueron 2 personas que vieron al perro. Hubo muchísima gente que estaba ahí en la exposición y vio pasivamente todo lo que ocurría. Entonces, de ser cierto que el perro pasó mejor vida, el público quedó indiferente ante ese hecho. Nadie llegó a liberar al perro, ni le dio comida o llamó a la policía. Nadie hizo nada. Se trataría entonces una denuncia ante la pasividad de la gente, pero eso sí, llenaría de internet páginas y páginas criticando las cosas malas que suceden con el mundo, pero no salen a la calle a tomar partido de eso. Pero bueno, esa sería la crítica que Habacuc quiere mantener viva. Lo cierto es que el perro está vivo, o lo estaba porque no estamos seguros cuánto puede vivir un perro callejero. Pero bueno, no murió en la exposición. Eso que quede claro. De hecho, apenas estuvo atado durante las 3 horas que duró la inauguración. Era un perro callejero, literalmente, por eso estaba medio muerto de hambre. Y Juana Bermúdez, la directora de la galería, nos asegura, y el propio periódico The Guardian, que el artista se encargó de recoger y alimentar al animal hasta que se liberó el mismo día. Entonces, con esto nos damos cuenta que la opinión pública y la gente en Twitter y toda la gente que se queja pero no hace nada, a veces simplemente actúa como una turba iracunda sin cerebro. Para reafirmar esto, te mencionaré otro proyecto que hizo este mismo Habacuc en 2012. El proyecto se llamaba Axioma, y en los medios se corrió la noticia de este nuevo proyecto de Habacuc, en el cual iba a documentar a través de fotografías el deterioro de un perro entre los días 15 de diciembre y 2 de febrero. Las cuales coincidían con las fechas de las elecciones, entonces no te sorprenderá saber a estas alturas que los medios de la época empezaron a anunciar que iban a dejar morir nuevamente de hambre otra vez a un pobre animal. Una famosa asociación animalista lo puso en Facebook y medio planeta firmó peticiones para paralizar Axioma. Las autoridades costarricenses intervinieron y registraron la casa del artista, donde supuestamente estaba maltratando al perro. Y ya en el allanamiento, lo que se veía era a un Habacuc con 3 perros sanos y bien alimentados. Lo que había pasado realmente es que hace meses los había recogido de la calle y cuidado. Les había tomado fotografías al momento de rescatarlos y después de haberlos cuidado, y una vez estando sanos, comenzó a publicarlas en el orden inverso, como si los hubiera estado torturando todo este tiempo. O sea que Habacuc nos volvió a trolear. El plagio lo inventó Disney. El término plagio es muy usado en la actualidad, el cual consiste en robarse la idea de alguien para el beneficio propio.
Pues bueno, se supone que para cuidar tu propiedad intelectual están las leyes de copyright, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no exactamente. Verás, estas famosas leyes que aparentemente protegen al creador están hechas específicamente para proteger la propiedad intelectual de Disney y dejar sin protección a la mayoría de la gente que se dedica al arte y que no tiene el suficiente poder para contender contra Disney. Y es que veamos, ¿has escuchado casos de plagio en el arte antes del siglo XX? ¿Existía plagio en el Renacimiento? ¿Existía plagio en el Neoclasicismo? ¿Existía plagio en el Barroco? Porque yo no, incluso muchos artistas se jactaban antes de utilizar la obra de otras personas como influencia. Entonces esta idea del plagio en el arte comenzó con el origen de Disney. A principios de 1927, un joven Walt Disney recibió una propuesta de su distribuidor Charles Mintz. Universal Studios necesitaba un personaje de dibujos animados y el plan era que el Walt Disney lo desarrollara. Así es como nació Oswald the Lucky Rabbit. La popularidad de este pequeño conejo explotó y el estudio de Disney logró expandirse en poco tiempo. Un año más tarde, Mintz le clavó el puñal a Disney, abrió su propio estudio, reclutó a los animadores que trabajaron con Disney y declaró al pequeño Oswald como mascota exclusiva de Universal. Entonces Disney con iWorks, su compañero que la historia borró, crearon un nuevo personaje, pero esta vez con todos los derechos asociados a su control. Entonces lanzaron la cinta Steamboat Willie, la primera aparición de Mickey Mouse. Y el resto es historia. Disney se hizo de una compañía multimillonaria que no iba a dejar que su mina de oro fuera siquiera referida por otra persona sin que ellos sacaran una tajada, que nadie pudiera mencionar siquiera el nombre Mickey Mouse sin pagarles. Y es que analicemos rápidamente las leyes gringas del copyright, la cual nos servirá para entender las leyes de copyright en todos nuestros países bananeros, porque básicamente son lo mismo. La primera de ellas fue escrita en 1790 y brindaba una protección máxima de 28 años. Algunos dirán que es muy poco tiempo, otros dirán que es lo suficiente para que una persona en su vida pueda utilizar su obra y darle un buen uso durante 28 años. Pasaban 28 años que era la obra se hacía de dominio público. Pero en 1831 se extendió el límite a 42 años. Y en 1909 se extendió a 56 años. En esta ley de 1909, nuestro querido ratón debería de entrar al dominio público en 1984. Pero 8 años antes, y ahí es donde entró Disney, el Congreso la modificó de modo tal que todas las propiedades en las mismas condiciones que Mickey ganaran 19 años extra, llegando a 75 años. Entonces Mickey en el 2003 ya iba a ser de dominio público. Iba porque en 1998 el Congreso aprobó otra extensión más, donde los 75 años se transformaron en 95, ya no solo cubriendo a Mickey sino también a Pluto, Goofy y el Pato Donald. Y ahora para 2023, ahora sí el ratón será de dominio público. ¿Acaso buscarán nuevamente que el ratón pertenezca a una Disney después de más de 100 años? Sabemos que eso va a pasar. Es triste ver cómo las leyes que aparentemente sirven para proteger al autor solo sirven para proteger a los grandes empresarios. Lo irónico es que la gran mayoría de obras de Disney se basan en obras de dominio público que no hubieran podido acceder a ellas si hubieran aplicado las mismas leyes en su tiempo. Y otras obras de Disney simplemente son plagios o robos de ideas a otra gente creativa que no recibió el suficiente crédito por ello. Debes vengar mi muerte, Kimba. Simba.